¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Los saludo desde el espacio-tiempo en el que se encuentren. El día de hoy voy a hablar un poquito sobre el tema de las gráficas, la interpretación y representación de estas gráficas posición-tiempo, que tiene que ver con la tarea que acabamos de poner en la plataforma. ¿Qué es una gráfica? Así de manera rápida, una gráfica es una representación de datos mediante recursos gráficos. Es decir, nosotros representamos una serie de datos de manera visual, en el cual en términos generales es una correspondencia entre datos. Quiere decir que lo que yo tengo en mi tabla de datos numéricamente también lo voy a tener visualmente. Ahorita vamos a verlo con un ejemplo. ¿Cómo se vería la gráfica de un movimiento que tiene una velocidad constante? Vamos a ver cómo se vería una gráfica así. Observemos aquí, tenemos una tablita de la cual se obtuvieron datos de un cuerpo que se mueve cierto tiempo, cierta distancia. Observemos la tabla. Vean que para el tiempo 0, distancia 0, tiempo 1, el tiempo aquí lo estamos midiendo en horas, son 40 kilómetros, 2 horas 80 kilómetros, 3 horas 120 kilómetros, 4 horas 160 kilómetros. Vemos que la velocidad es de 40 kilómetros por hora y es constante. ¿Cómo se vería esta tabla de datos de manera gráfica? Observemos. Aquí tenemos tiempo en horas, distancia en kilómetros, y con los datos de la tabla vamos a ubicar los puntos en un plano cartesiano. Recordemos el plano cartesiano es estas rectas entrecruzadas con el origen en el centro, donde vamos a decirle X al eje horizontal, Y al eje vertical. En este caso, para nuestro eje horizontal tenemos el tiempo, que son medido en horas, y para el eje vertical, que sería el eje Y, tenemos la distancia en kilómetros. Aquí se observa lo que les mencionaba al inicio, la correspondencia entre datos. Observemos que hay puntos ubicados en esta gráfica, y cada punto representa un valor de la tabla. Por ejemplo, este punto de aquí, observemos que en una hora, porque en la parte horizontal es el tiempo, recorrió 40 kilómetros. Aquí tenemos la coordenada 1:40 de acuerdo a la tabla. Miren, tiempo 1 hora 40 kilómetros. En la segunda hora el automóvil ya recorrió 80 kilómetros. Este punto aquí, la coordenada 2:80, tiene concordancia con la tabla, 2 horas 80 kilómetros. ¿Qué creen que va a ser en la tercera? Pues la tercera va a ser 3 horas 120 kilómetros, 4 horas 160 kilómetros. Y vemos cómo lo que tenemos en la gráfica representado visualmente corresponde a los valores numéricos que tenemos en la tabla. Por eso les digo que es una correspondencia entre datos. Es una manera visual de poder analizar, en este caso, un movimiento con velocidad constante. Pero esto es una gráfica de un movimiento constante. ¿Cómo se verá el movimiento variable? Es decir, donde la velocidad puede aumentar, disminuir, el cuerpo detenerse. Vamos a ver cómo se vería. Se vería de esta manera. Ya no tenemos una línea recta, sino tenemos ya líneas totalmente horizontales. Tenemos líneas que nos da la impresión de que va hacia abajo. Entonces, este tipo de gráficas ya representa movimientos de velocidad variable. Vamos a analizarla. Por ejemplo, en esta primera parte de la gráfica vemos que la gráfica ascende, tiene una ascendencia. Esto quiere decir que el cuerpo empezó a moverse. Pero aquí notamos algo raro. Vean que del punto 2 al 4 es una línea totalmente horizontal. ¿Qué creen que pasó en este punto? En este punto el cuerpo se detuvo. Quizás se preguntarán, bueno, si se detuvo, ¿por qué hay una línea recta? Bueno, porque en esta parte, recordemos que estamos diciendo al eje Y la posición, no hubo cambio de posición, es decir, el cuerpo no avanzó ni retrocedió. Se quedó en ese mismo punto y el tiempo siguió transcurriendo. Por eso se quedó ahí el cuerpo. Vemos que llegado al tiempo 4, el cuerpo comienza de nuevo a moverse, avanza hasta la posición 40, y aquí pasa algo. Vean, el cuerpo empieza a
baja a regresarse en su posición. Vean, de estar en la posición 40, se regresa de nuevo al inicio. Entonces, esta es una velocidad variable. Así se ve la gráfica de velocidad variable y así se ve una gráfica con velocidad constante. Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo. Esta figura que vemos aquí, esta gráfica, representa una excursión de un grupo de estudiantes que va desde la escuela hasta un determinado lugar, a un paseo, y de nuevo regresan. Entonces nos pregunta, inciso A, ¿a cuántos kilómetros está el lugar que visitaron? Analicemos la gráfica. Vemos que de nuevo en el eje Y están los kilómetros recorridos, en el eje X está el tiempo medido en horas, y aquí vemos el recorrido. Analizando la gráfica de manera rápida, vemos que aquí hay una ascendencia, pues aquí al parecer es el punto de partida. Aquí hay un espacio en el que se detiene, como vimos, se regresaron, de nuevo se detuvieron y se regresaron. Entonces esta es una inspección rápida. Vamos a contestar las preguntas. ¿A cuántos kilómetros está el lugar que visitaron? Analizando la gráfica, vemos que del origen, es decir, de donde parten hasta donde se detienen, coincide exactamente con el punto 140. A las 2 horas, vean, llegaron a 140, ya que empezaron a moverse, y aquí se detuvieron. Quiere decir que aquí está el lugar a donde ellos fueron de excursión. Entonces, por lo tanto, ¿a cuántos kilómetros estaba el lugar que visitaron? A 140. Aquí está la correspondencia. ¿Cuánto tiempo duró la visita al lugar? Vemos que este movimiento se detuvo desde el tiempo 2, vean, hasta el tiempo 6. Aquí está. Quiere decir entonces que la visita duró 1, 2, 3, 4 horas. Entonces de T2, T igual a 2 hasta T igual a 6 hay 4 unidades. Quiere decir que la visita duró 4 horas. Siguiente pregunta. ¿Hubo alguna parada de ida y de vuelta? Vemos que de ida no hubo ninguna parada, pero de vuelta, es decir, de regreso, sí hubo una parada. Vean, aquí está, que corresponde en T igual a 7 a T igual a 8. Esa parada fue de 1 hora. Entonces sí hubo una parada de regreso. Y después nos pregunta, ¿cuánto duró la excursión completa, ida y vuelta? Nosotros vemos que desde donde salieron del origen hasta donde regresaron, pasaron 9 horas. Entonces la respuesta es 9 horas. Entonces, si se fijan, nosotros podemos obtener datos de un movimiento de un cuerpo simple y sencillamente viendo la gráfica. Observemos esta simulación. Aquí hay una simulación de una motocicleta, tiene su patrón y todo, sus direccionales. Vamos a analizar el movimiento de esta motocicleta. Si nosotros empezamos a acelerar, vean en esta parte aquí cómo empieza su velocidad a aumentar, es decir, sus kilómetros por hora. Vean, si yo dejo de acelerar, vean lo que le pasa a la velocidad. Observen que comienza a descender. Pero ¿por qué desciende y se va moviendo? Pues porque el tiempo está transcurriendo. ¿Qué pasa si yo vuelvo a acelerar? Vean lo que le sucede a la velocidad. Vean, si yo mantengo una velocidad constante, ¿cómo creen que se va a ver? Se va a ver una línea recta. Observen, ya que no hay aceleración, la velocidad permanece constante. Si de nuevo vuelvo a acelerar y piso el freno, vean, activo el freno, vean cómo cae la velocidad, desciende. Y aquí se observa lo que les comentaba hace un momento. El tiempo transcurre, pero la distancia no está variando. Por eso sigue caminando la línea. Si yo me vuelvo a poner en movimiento, de nuevo comienzan los kilómetros a ascender y el tiempo sigue transcurriendo. Vean. Entonces aquí está, vean. Nosotros con analizar una gráfica de este estilo podemos determinar cómo se estuvo moviendo el cuerpo. Aquí inmediatamente vemos cuando se mantuvo la velocidad constante, cuando hubo aceleración, cuando no hubo, cuando el cuerpo se detuvo, etcétera. Ok, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? En la actividad de esta semana se les presenta una gráfica
en el cual representa un recorrido que hizo Juan, el famoso Juan de todos los ejemplos, desde su casa a la escuela. Observen, aquí está el recorrido que hizo. En el eje Y, es decir, en el eje vertical, están representados los metros, y en el eje X están representadas el tiempo en horas. Observen a qué hora salió. Aquí está cuando llegó a la escuela, cuando fue a su casa, fue al parque, a su casa. Y ustedes tienen que responder estas preguntas. Hay que hacer la gráfica y responder las preguntas. ¿A qué hora llegó a la escuela? ¿Cuánto tiempo estuvo en la escuela? ¿Cuánto tiempo duró para regresar a su casa? ¿A qué hora llegó al parque? ¿Cuánto tiempo duró en el parque? ¿Y a qué hora llegó del parque? Similar al ejemplo que ahorita nosotros contestamos. Esa es una de las actividades. Ok, ya vimos nosotros que una gráfica es una representación de datos, es una correspondencia. Pero ¿cómo se construye una gráfica? Vamos a hacerlo de manera muy sencilla, muy rápida. Observemos este ejemplo. Después de realizar un experimento con un carrito, imagínense que alguien agarró un carrito de juguete, estuvo midiendo los metros y los segundos y obtuvo esta tablita que está aquí. Obtuvo que en el eje X el tiempo, para un segundo recorrió el carrito 3 metros, para 4 segundos 5 metros, 5 segundos 6 metros, etc. Obtuvo esta serie de datos. Vamos a representarlo ahora en una gráfica muy sencillo. Dibujamos nuestro plano cartesiano. Recordamos que en la intersección de las rectas es el origen, el eje horizontal es el eje X, el eje vertical es el eje Y, y vamos a ubicar estos puntos. Recordemos que el eje X es tiempo, el eje Y distancia. Por ejemplo, el primer punto, para un segundo 3 metros, nos ubicamos para X en un segundo y Y en 3 metros, entonces sería el punto 1 en X y 3. ¿Cómo ubiqué este punto? De nuevo, el 1 corresponde a X, X dijimos que está en esta parte, el punto 3 corresponde a Y, Y está en la parte vertical. ¿Por qué ahí? Pues porque contamos X1, aquí está, y Y3, 1, 2, 3, y donde se juntan, ahí vamos a colocar el punto. Vamos al siguiente punto, X 4 segundos, entonces contamos 1, 2, 3, 4 segundos, y Y 5 metros, 1, 2, 3, 4, 5, donde interseccionan es el siguiente punto. Vamos al siguiente punto, X5, Y6, contamos 1, 2, 3, 4, 5, y Y6, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, donde interseccionas, colocamos el punto, y el siguiente punto es el 6 y el 6. Una vez que ya ubicamos los puntos en nuestro plano cartesiano, lo único que hacemos es unirlos con una línea, y de esta manera construimos nuestra gráfica de este tipo de movimiento. Ok, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Muy sencillo, se les va a presentar una tabla de datos similar a la que ahorita les acabo de presentar, y ustedes tienen que ubicarlo en un plano cartesiano, ubicar los puntos y unirlos con una línea. Para hacer esta actividad venden unas hojas que a mí me gusta usar mucho cuando voy a hacer gráficas, que se llaman hojas milimétricas. Son hojas que ya vienen cuadriculadas y que facilitan muchísimo la construcción de gráficas. Yo se las recomiendo que las consigan, las venden en las papelerías. Entonces esta es la gráfica que van a hacer. De un experimento con un prototipo de automóvil se obtuvieron estos datos. Se obtuvo que para estas horas se recorrieron estos kilómetros. Entonces su actividad es construir una gráfica similar como nosotros lo hicimos. Espero que haya quedado aclarado el tema. De todos modos, si tienen alguna duda, yo con todo gusto les apoyo. Cuídense mucho, échenle ganas si ustedes pueden. Hasta la próxima.